Veamos este ejemplo. La flecha de arriba es la vida del autor, desde que nace hasta que muere. El año 2001, cuando el autor tenía 25 años, en este minuto, creó una obra, creó un poema. Desde ese minuto, como la protección es automática, empieza a correr el plazo de protección exclusiva. Este tipo muere a los 85 años. La obra la creó a los 25 años, el año 2001, y muere el 2061 a la edad de 85 años. El plazo, la regla general, es que el plazo de protección de las obras, es decir, el plazo donde las obras están bajo el dominio privado y pueden ser explotadas de manera exclusiva, son 70 años luego de la muerte del autor. En este caso, esta obra va a estar en el dominio privado, una obra creada por un autor de 25 años, el año 2001, va a estar sujeta a una explotación exclusiva hasta el año 2131, luego de lo cual va a pasar al dominio público. Ahora, en este plazo, mientras el autor estuvo en vida, el autor perfectamente pudo haber vendido sus derechos. Y eso no obsta a este plazo de protección. El autor pudo haber creado, al día siguiente de haber creado su obra, pudo haber vendido esa obra a un tercero, pero igualmente el plazo de protección va a ser 70 años luego de la muerte del autor. Lo que genera ciertos problemas, porque en algunos casos puede ser difícil determinar cuándo una obra está o no en el dominio público, porque yo me tengo que ir a ciertos hechos, por ejemplo, cuando el autor murió, para poder determinar el plazo de protección que tiene la obra. Entonces, nuevamente, le recalco este concepto, que este plazo de protección no es solo para el creador, sino que es para todos. Aun cuando el creador puede haber vendido sus derechos, esa persona también, o esa empresa también le asiste este plazo de protección. Discusión aparte es si este plazo, que parece bastante largo, otorga un balance adecuado a estos intereses públicos o privados. La verdad es que recién vamos a satisfacer este interés público el año 2131, en relación a esta obra creada el año 2001. El derecho de autor, como muy bien lo decía la señora ministra, lo que protege son creaciones del intelecto, y por lo tanto lo que protege de alguna manera es la personalidad de los autores. Es distinto, el sentido común me dice que es distinto hacer panes que hacer un libro o hacer poemas. Parece que el panadero, cuando vende sus panes, después uno se los lleva a la casa, no le importa mucho más si uno le echa mantequilla, si uno los bota, ahí pierde el interés. Pero la persona que hace un poema, la persona que hace una obra, parece que cuando vende sus ejemplares o incluso cede sus derechos patrimoniales, no pierde su interés en esa obra. Incluso el sentido común nos dice que es distinto hacer cuadros, incluso hacer publicidad, que vender pan, o vender, sin desmerecer por supuesto a los panaderos. ¿Esto por qué? Porque las obras, de alguna manera, bajo nuestra concepción en Chile, nuestra concepción continental, incluyen la personalidad de los autores. Es decir, cada obra tiene expresada la personalidad de los autores, por lo tanto yo debo proteger la obra, no solo por ser un bien con un contenido económico, sino que también porque al proteger la obra estoy protegiendo la dignidad y la personalidad del autor que la creó. ¿En qué se traduce esto? En que los derechos de autor incluyen dos grandes clases de derechos. Uno, que son los derechos con contenido económico o patrimonial, derechos de explotación, que permiten básicamente controlar todos los usos en relación a una obra. El uso más clásico, reproducirla, copiar una obra. Adaptarla, hacer una obra derivada, como vimos, o traducirla, también es una obra derivada. Comunicarla públicamente, tener una obra, declamarla en una plaza, presentarla ante distinto público, también son parte de los derechos exclusivos. Distribuirla, distribuir ejemplares al público. Eso en cuanto a los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales se pueden ceder y se pueden licenciar, es decir, se pueden comercializar. Todas estas facultades de uso se pueden comercializar, y estas facultades de uso es importante que estén claras entre los actores de la industria publicitaria, porque en definitiva son lo que determinan si un uso en particular va a infringir derechos de terceros, va a ser un uso lícito, etc. Los derechos morales son estos derechos que lo que protegen en definitiva es la personalidad del autor, y estos derechos van a permanecer siempre en el patrimonio del autor. Es decir, el autor puede ceder todos sus derechos patrimoniales, todas sus facultades con contenido económico,
Sin embargo, ni aunque quiera va a poder desprenderse de sus derechos morales, porque también es un atributo de la personalidad, como por ejemplo sería la imagen propia. Ni el autor, aunque escriba en un contrato, yo renuncio y le vendo todas mis facultades morales, lo va a poder hacer, la ley lo va a considerar válido. No, esos contratos, esas estipulaciones no son válidas. ¿Cuáles son los derechos fundamentales, estos derechos morales? Uno, el derecho a paternidad. ¿Qué es el derecho a paternidad? La obligación de vincular el nombre del autor con su obra, de manera de poder construir el círculo virtuoso de la reputación. Yo saber que tal obra que está en el mercado pertenece a tal autor, aun cuando él se haya desprendido de sus derechos patrimoniales. Ese es el derecho de paternidad. El segundo es el derecho de integridad, que lo que protege básicamente es la reputación y el honor del autor. En Chile es un derecho que se aplicó con una técnica legislativa un poco mala, esto fue el año 70, y la verdad es que finalmente el derecho moral de integridad está bastante desnaturalizado. Lo que tiende a proteger es la integridad material de la obra, pero dudo que no se ha presentado, y por esta misma mala técnica legislativa, que no es del caso explicar en esta exposición, es un derecho que no tiene demasiado uso, pero dice básicamente con la integridad material de la obra. Y, en tercer lugar, el derecho al inédito o al anónimo. Si yo soy un autor, tengo el derecho a mantener mi obra anónima o inédita. Es parte de mis derechos morales. Son derechos humanos los derechos morales, incluso. Tienen ese nivel de protección. Ahora, el derecho moral, probablemente el que tiene más aplicación, es el derecho moral de paternidad. Y la publicidad presenta una excepción al derecho moral de paternidad, específicamente la publicidad audiovisual, lo que significa que los avisos publicitarios no tienen que tener créditos. Hay una norma especial que excepciona el derecho moral de paternidad de la publicidad audiovisual, lo que permite no tener que vincular a los autores. De otra manera, todos los spots publicitarios deberían, para cumplir con la ley, una vez que terminan, tener créditos y poner las distintas personas que fueron autores. ¿Cuáles son los usos permitidos sin mediar autorización? Es decir, yo no tengo la autorización de la persona que tiene estos contenidos, ni tampoco tengo una cesión, me los ha vendido. Son contenidos que encontré en Internet, por ejemplo, que no sé a quién pertenecen. La verdad es que en Chile el uso de estos contenidos que son de terceros, sin pedir autorización, una licencia, o sin comprarlos, son muy restringidos. Para efectos publicitarios, básicamente, las excepciones tienen que ver con obras de arquitectura. Una publicidad una publicidad puede terminar, puede filmar la calle, por ejemplo, y eso no constituye una infracción a los derechos de autor del arquitecto. Y también lo que les comenté en relación al derecho moral de paternidad, que no existe la obligación de poner créditos en los avisos publicitarios. ¿Qué pasa con el registro de propiedad intelectual? Muchas veces se habla del registro de propiedad intelectual. Todos estos registros lo que hacen son medidas de publicidad y también son presunciones legales de autoría, pero no otorgan derecho. La protección es automática, vuelvo a decir, el hecho de depositar o inscribir una obra en el registro de propiedad intelectual a mí me viste, a la persona que la deposita, a uno lo viste con ropas como si fuera dueño, pero la verdad es que eso en un juicio, por ejemplo, puede ser desvirtuado. Nuevamente, la protección es automática y aun cuando yo vaya al registro de propiedad intelectual y vea que una obra está inscrita a nombre de determinada empresa, eso no es garantía cierta de que en realidad los derechos están en manos de esa empresa. Nuevamente, entonces, importancia de las garantías contractuales. Usted, señor, responda de lo que me está ofreciendo. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to... New York. Derechos de autor y derechos conexos. Junto con los derechos de autor, la ley también protege a los derechos conexos a los de autor, que básicamente son los derechos de los intérpretes. New York, New York, el derecho de autor, quien hizo la creación, la música y la letra, fueron estas dos personas. John Kander hizo la música y Fred Ebb hizo la letra, sin perjuicio que después puedan haber vendido sus derechos patrimoniales. El intérprete es Frank Sinatra, y han habido otros intérpretes de la canción como Liza Minnelli. Este intérprete, Frank Sinatra, tiene un derecho conexo sobre su interpretación y también tiene un derecho de controlar los usos de esa interpretación. Por lo tanto, también hay que conseguir autorizaciones o comprar estos derechos conexos.